Dice, me permitís que os lo lea en voz alta para que quede, al menos, mientras nos vamos sentando, quede recogido este texto. Demasiado pronto en la vida me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Así comienza Marguerite Duras un libro suyo, y así nos sentimos muchos cuando con una edad comprendemos que ya es tarde para muchas cosas. Para escuchar a nuestros mayores, para conocer sus vidas, para saber qué ocurrió en nuestro propio país antes de que nosotros naciéramos o cuando todavía no teníamos edad para entenderlo. A vueltas con la memoria histórica, la que atañe a nuestra guerra civil y nuestra posguerra, uno siente que la frase de Duras es más profunda de lo que parece. Efectivamente, si casi siempre es tarde para casi todo, mucho más lo será para conocer la historia de unos años y unos hechos cuyos protagonistas ya han desaparecido en su mayoría. Asunto este demasiado grave por cuanto mientras vivieron entre nosotros se les silenció o calló o nadie le hizo caso. Como tantas veces se ha dicho, durante la dictadura, en España la memoria se acalló, suplantada por la versión oficial que poco o nada tenía que ver con lo sucedido. 36 años a los que habría que sumar otros 15 o 20, lo de la transición política, en los que la memoria sufrió otra cancelación diferente, pero no menos efectiva, como fue la de su inconveniencia. Acertadamente o no, en aras de la reconciliación histórica y apelando a los peligros que podía suponer cualquier actitud contraria, se perpetuó el silencio, al menos oficialmente, ahora en forma de desmemoria. Lo que, como todos sabemos, significó una gran decepción para muchos que llevaban años y años esperando a poder hablar. Lo peor de todo ello fue, no obstante, que por razones biológicas que a nadie se le escaparán, esos años coincidieron con el final de muchos protagonistas de la guerra civil y de la posguerra. De esa forma se perdió un gran caudal de memoria indispensable para los historiadores, pero también para las demás personas, porque todos somos hijos de nuestros padres, y si nuestros padres mueren sin que nosotros conozcamos su historia de verdad, mal podremos saber de dónde venimos, que es algo tan necesario para poder vivir normalmente. A pesar de que mucha gente se obstine en lo contrario, bien sea por conveniencia o por acomodamiento. En la introducción a su estudio, una profesora finlandesa, en la introducción a un libro sobre novela que publicó a comienzos del siglo XXI, utilizó el término posmemoria y de esta manera lo que hizo fue poner el dedo en la llaga de una cuestión que aquí nadie se atreve a abordar directamente y que no es otra que mientras discutimos sobre la oportunidad o no de la ley de la memoria histórica que está estudiando el Gobierno, luego lo explicaremos, mientras nos enredamos en larguísimos debates sobre la conveniencia o no de revisar nuestra guerra y nuestra posguerra, mientras nos dedicamos, en fin, a discutir qué es la memoria histórica y si es correcta o no la expresión lingüística, nadie se atreve a decir que tales discusiones son inútiles, no por su contenido, sino porque el tiempo de la memoria ya se ha pasado. Ahora es el tiempo de la posmemoria, que es la que nos corresponde a quienes, como la mayoría de los españoles vivos, conocimos la guerra y la posguerra a través de nuestros antepasados. O sea, tenemos una memoria de esas dos épocas modificada por el distanciamiento. Así pues, oponer resistencia al ejercicio de esa memoria heredada, como ocurre todavía entre nosotros, no solo es una injusticia, sino que constituye un absurdo técnico. Injusticia por lo que supone negarle el derecho a recordar a unas personas que lo único que quieren es que se sepa lo que ocurrió de verdad, ni siquiera que se pidan responsabilidades a los supervivientes. Y absurdo por cuanto lo que se rechaza no es la memoria de estos, desaparecidas ya o simplemente testimonial por desgracia, sino la de su heredero, que somos todos, vengamos de donde vengamos y pensemos como pensemos. Que en nuestro país haya habido un conflicto con la memoria, propiciado por las circunstancias políticas, que se prolongó en el tiempo más de lo que sería normal, no significa que pueda prolongarse eternamente, ni mucho menos que se vaya a arreglar por la vía de ocultarlo. Las heridas nunca curan por sí solas y la memoria, al final, se abre paso
como el agua, como demuestra la experiencia histórica. Así pues, se equivocan quienes pretenden, por las razones que sean, incluso sin razón alguna, que la guerra civil y la posguerra sean un limbo en nuestra memoria, una página sin escribir en los libros de texto de los colegios, porque primero, tarde o temprano alguien la rellenará, y no siempre para bien, como ya está sucediendo ahora. Y segundo, porque ninguna sociedad puede mirar tranquilamente al futuro sin conocer cuál fue su pasado. Aquí lo dejo. Este artículo se publicó el 28 de noviembre de 2006. Han pasado 16 años. Y sigue teniendo tanta o más vigencia que entonces. ¿Qué ha pasado? Y aquí nos encontramos en esta mesa redonda en la que vamos a tener tres referentes de esa posmemoria. Enrique Urraca de Diego, Antonio Lechuga Montoya y Loreto Urraca Luque. Los tres forman parte de lo que llamaríamos la generación de los hijos, de los nietos, y cada uno de una perspectiva muy diferente abordará esa peripecia, ese recuerdo de los hechos ocurridos de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de su familia, en general de la gente que nos precedió. Porque de esa manera conseguiremos construir memoria colectiva, la de todos. Enrique Urraca es miembro de la Amical de Mauthausen francesa, es miembro de la Asociación para la Recuperación del Exilio de Cataluña y durante mucho tiempo ha sido una persona que se ha dedicado, aparte de trabajar, como es normal, se ha dedicado a luchar, a dar testimonio, a reivindicar la figura de su antepasado, su padre, su tío, que fueron personas que estuvieron en el exilio en Francia, que vivieron también esta amarga experiencia de verse privados de ciudadanía por el simple hecho de defender la democracia, y aquí lo tenemos a nuestra izquierda. En aquel extremo está Loreto Urraca Luque, que ya la hemos visto, está con nosotros estos días, y que es la autora de un libro tremendo, fruto de un descubrimiento aún más duro, cuando descubrió que su abuelo era el famoso Pedro Urraca Rendueles, conocido en los periódicos como el cazador de rojos. Fue el policía, fue el miembro de la Gestapo, de la policía política alemana, española, que llevó a la cárcel a muchos exiliados republicanos españoles, los persiguió, pero también a judíos, también a héroes de la resistencia francesa. Devolvió para ser ejecutado a Lluís Companys, a Julián Sugasagoitia, a Cruz Salido, y se le escapó porque la muerte se la adelantó Manuel Azaña. Y aquí, a mi derecha inmediata, está Antonio Lechuga Montoya, hijo de dos luchadores antifranquistas en la Melilla de los años 40 y 50, que recogieron su experiencia en un libro titulado emotivamente La memoria derrotada, tribulaciones de un militante comunista en Melilla. Uno y otro son los que todavía tenemos la obligación de continuar con esta memoria heredada, es la posmemoria, pero nuestra función, nuestro cometido en todos estos casos es mantenerla viva, crearla si fuera necesario, pero sobre todo que no vuelva la desmemoria, que no vuelva el olvido. Muchas gracias y comenzamos en el orden que tenemos previsto y va a ser unas intervenciones que están más o menos pautadas de la siguiente manera. Cada uno de ellos explicará su experiencia, cómo lo ha vivido y tendrá 15-20 minutos. Inmediatamente después comenzaremos un turno de palabras para todo lo que queráis preguntar ustedes. Comienza Enrique Urraca. Muchas gracias. Como han presentado, soy Enrique Urraca de Diego, vengo de Barcelona y soy hijo de republicano exiliado y sobrino de deportado a Mauthausen. A mí me gusta siempre empezar poniendo en contexto por qué esta situación. Y lo diré con las primeras frases de la película Morir en Madrid, que supongo algunos habéis visto. Y empieza así.
España, 1931. 503.061 kilómetros cuadrados, casi como Francia. 24 millones de habitantes. La mitad, o sea, 12 millones, son analfabetos. Hablo de 1931. Hay 8 millones de pobres, de 24 millones. 2 millones de campesinos sin tierras, lo saben bien aquí en Andalucía. 20.000 personas poseen la mitad de España. Provincias enteras son propiedad de una misma persona. Salario medio de un trabajador de 1 a 3 pesetas diarias. 1 kilo de pan cuesta una peseta. La Iglesia y los militares en aquella época. 20.000 frailes, 31.000 sacerdotes, 60.000 monjas, 5.000 conventos. Los militares, 15.000 oficiales, entre ellos 800 generales. Un oficial cada 6 soldados, un general cada 100. Un rey, en aquel momento Alfonso XIII, 14º rey de España desde Isabel la Católica. Bien, como veis, el contexto era el idóneo para que estallara un problema en nuestra España. Y estalló en el 36 porque en el 31 hubo una república. Paso de largo todos estos problemas que conocemos para llegar a lo que nos interesa, que es hablar un poco del exilio y la deportación, ya que tenemos un tiempo limitado. Nosotros, mi familia, somos 5 hijos y nos exiliamos, imagínense ustedes, en 1958. Por el simple hecho de que mi padre era republicano, luchador contra el régimen franquista, lo persiguieron aún en aquellos años. La guerra había acabado en el 39. Un padre con 5 hijos, casado, único, a trabajar, ¿qué peligro tenía? Pues nos tuvimos que exiliar. Yo me acuerdo, por la noche viviendo en un 7º piso, cuando llegaban las 10 de la noche, cuando oíamos el ascensor subir, mi padre nos hacía callar y apagar todas las luces de casa, porque eran las horas que venían a buscar la policía a la gente, y siempre con miedo de ser cazado. Cambiamos de ciudad cada 2 por 3. Bueno, yo en mi vida he tenido, no sé si han sido 40 y pico traslados, así que... Bien, entonces en el 58, con un pasaporte falso, porque no daban pasaporte y no lo podía pedir, toda la familia se exilió a Francia en un tren que venía de Valencia en septiembre para hacer la vendimia, así de gente, y en medio de todo aquel barullo pudimos pasar a Francia. Lo pasamos muy mal porque no teníamos papeles. Yo he sido un indocumentado, como estos que vienen en patera, pues yo he sido eso en Francia. Durante bien 2 años, hasta que pudimos obtener el estatuto de refugiado político. Bien, a partir de ahí mi vida cambió. Yo tenía 12 años. De una enseñanza franquista pasé a una enseñanza republicana. Para mí fue un descubrimiento. Descubrí que tenía un tío que se llamaba Juan de Diego, del cual no había oído hablar en mi vida, porque en casa no se hablaba de estas cosas. Y este tío me tomó en cariño, ha sido para mí mi segundo padre, ha estado conmigo y yo con él hasta que me casé, con 40 años. Y este hombre me ha marcado mucho, por eso quería hablar un poco de él. Juan de Diego era un joven de 21 años cuando estalló la guerra aquí en España. Hizo la guerra, se fue con la retirada en el 39, sufrió los campos de concentración franceses, vino la Segunda Guerra Mundial, se alistó en las fuerzas francesas, lo mandaron al norte de Francia, enseguida, con la desbandada que hubo del ejército francés, fue recuperado por los alemanes, cautivo,
con el uniforme francés, fue considerado como un soldado francés en ese momento, lo llevaron a un campo de prisioneros de guerra, realmente bastante bien tratados viendo las circunstancias, pero cuando en España cuando los alemanes se dieron cuenta que tenían españoles con el ejército francés, preguntaron a España, y el régimen de Franco, con Serrano Suñer, el cuñado, les dijeron que fuera de España no había españoles y que podían hacer de ellos lo que quisieran. Esto fue la condena a muerte de estos republicanos, y de ahí que salieron todos de los campos de concentración de soldados para llevarlos esencialmente a estos a Mauthausen. De ahí que la mayor parte de deportados españoles llegaron a Mauthausen en números redondos, para no llegar a un detalle un poco farragoso. Fueron unos 9.000, de los cuales murieron 7.000, grosso modo, y pico, y salieron vivos unos 2.200, entre ellos mi tío, y ahora os diré por qué. Juan de Diego era un joven muy inteligente, una memoria descomunal, le interesaba todo, le interesaba la cultura, le interesaba la música, era un autodidacta que tenía leía mucho y todo lo tragaba y todo lo memorizaba, y eso hizo que en su juventud, cuando llegó a Mauthausen, lo primero que le pasó, como tenía una cultura ya conocida, mi tío llegó con el primer convoy de españoles. Mi tío fue el cuarto español a entrar en Mauthausen. Tenía la matrícula 3156. El primer español que fue inmatriculado tenía la 3153. Entonces mi tío fue el cuarto español en entrar, y fue el español más antiguo de Mauthausen en salir vivo. Y salió vivo porque, ahora os digo su historia. Juan de Diego subió durante 8 meses, menos mal que tenía ya 26 años, empezó la guerra en España con 21, y con 26 años, durante 8 meses, subió piedras de 40-50 kilos de la cantera al campo. Eso lo soportó porque era joven, pero se dio cuenta que una de las bazas para poderse salvar era hablar alemán. Y allí había prisioneros alemanes, comunistas, antinazis, etc. Y les pidió que le enseñaran alemán. Y en 8 meses, fíjese qué esfuerzo, aprendió el suficiente alemán con estas personas para tener la posibilidad un día que le propusieran ser secretario en la gestión del campo. Así llegó a ser el tercer secretario del campo, hizo que dejara de hacer estos esfuerzos descomunales, comía lo mismo que todos los demás, es decir, no tenía ningún privilegio. Su privilegio era estar a cubierto, no sufrir del calor en verano, no sufrir del frío en invierno, y de no llevar pesos importantes para gente que prácticamente no tenía calorías para gastar. Eso es lo que le salvó. A los 8 meses entró en los despachos como tercer secretario, y en ese momento él se dio cuenta que tenía un lugar desde ese punto de vista privilegiado, y que tenía que luchar para ayudar a sus compañeros. El trabajo que le dieron de inicio era, con el ingreso importante de españoles que hubo en los años 40, 41 hasta el 42, los alemanes con los nombres españoles, 2 apellidos, no entendían nada, y por eso le dijeron a mi tío: tú tienes que hacer las listas de todos los que entran, y más tarde también de los que salen, entre comillas, por el humo de la chimenea. Allí él se dio cuenta que tenía una cierta posibilidad de poder ayudar a sus compañeros. Y en Mauthausen, de esos primeros meses,
los españoles fueron muy solidarios entre ellos. Ya no había ni comunistas, ni anarquistas, ni diferencias entre uno y otro, eran todos antinazis. Mi tío nunca fue miembro del Partido Comunista, aunque era muy simpatizante. Él me decía a mí, yo he sido miembro del Partido Comunista de Mauthausen. Entonces, ahí lo que hizo es poner al servicio de sus compañeros todo lo que podía hacer. Por ejemplo, los SS que estaban por los despachos hablaban entre ellos en alemán. Mi tío cada vez aprendió mucho más el alemán. Y, por ejemplo, entre dos SS decían, mira, mañana hay visita médica. Tenían una enfermería que llamaban en el Revier, que era una enfermería, al final no tenían medicinas. Habían 4 lechos y allí los dejaban hasta que se morían. Entonces, ¿qué pasaba? Mi tío lo sabía, claro. Iban el día que había visita médica, si habían pocos enfermos, les pegaban una inyección de gasolina en el corazón y al crematorio. Si eran muchos, muy fácil, los llevaban a la cámara de gas, los gaseaban y al crematorio. Entonces mi tío, cuando oía mañana hay visita médica, ya sabía lo que quería decir. Entonces hacía pasar el informe a sus corresponsales que tenían una filia, cuando ya crearon el organismo de resistencia en el campo. No era una resistencia armada, no tenían, pero una resistencia vital. Toda información era vital para salvar la vida de alguien. Y entonces esa información que mi tío daba, mañana todos a trabajar. Los compañeros los cogían como podían, los salían. Y fijaros en qué situación estaban, que estaban prácticamente muertos, que los sacaban. La esperanza de vida que podían tener eran tan escasas, pero aún y así los sacaban porque vivían un día más, porque quizá al día siguiente sería mejor. Esa es una de las lecciones que yo he aprendido de mi tío, el valor de la vida. Entonces, ese era un ejemplo. Otro ejemplo de salvación, mi tío, como tenía que hacer las fichas de las defunciones, que después ya también le dieron las defunciones, en Mauthausen no tenían el número inscrito, grabado, tatuado en el brazo. En Mauthausen llevaban una chapita de hojalata aquí con el número, y mi tío tenía que ir a coger el número de la lata para apuntarlo y hacer la lista de defunción de ese deportado. Bueno, en Mauthausen habían deportados que estaban condenados a muerte. Son los que llamaban los Noche y Niebla, Nichtenubel, en alemán. Estos estaban condenados a muerte. Cuando podían salvar a alguno, mi tío, ¿qué es lo que hacía? Cogía la chapa del condenado a muerte que estaba vivo, de escondida, iba a buscarla, a anotar los muertos, y cambiaba la chapa del muerto por la del vivo condenado a muerte, y automáticamente tomaba el otro el número del fallecido. Cuando a mi tío le decían, la ficha de tal condenado a muerte, sácala que lo vamos a pelar. Mi tío miraba y decía, no, este ya se ha muerto, mira, que está en la ficha, murió tal día, tal. Ah, bueno, pues mira, ya está muerto, nos ahorra trabajo. Eso decían los alemanes. Pues así era la ayuda dentro de la resistencia del campo. Era el trabajo que hacía mi tío. Habían otros muchos, los que trabajaban en cocina, robaban lo que podían. Decían, nos organizábamos. Se organizaban y robaban una patata, robaban lo que podían para dar de comer a los compañeros que lo necesitaban. Esa era la resistencia. Tengo un compañero, también hijo de un catalán deportado, que se llamaba Joan Tarragó. Él se llama Gibert Tarragó, Liberto en castellano, pero a él le gusta que le digan Gibert. Es periodista, escritor, un chico fantástico, muy buen amigo. Su padre, cuando llegaban los deportados, antes de que los despojaran de todo,
recogía los libros y creó una clandestina, una librería clandestina, una biblioteca, no me venía la palabra, una biblioteca clandestina. Y la gente de escondidas leía y se evadía, de cierto modo, del campo. Esto me lo explicaba él y a él le emocionaba mucho. A mí también, me perdonaréis, porque cuando hablo a veces me emociona un poco, porque lo he vivido muy cerca. Yo tengo una anécdota personal muy reveladora, y es una anécdota personal, la he vivido yo. En el año 1985, en mayo, para el 40 aniversario de la liberación del campo, que fue en mayo del 45, pues en el 85 estaba yo con mi tío en el campo de Mauthausen para conmemorar esa fecha. Comenzaban a las 12 del mediodía, eran las 11 y pico, estábamos en medio del Appelplatz, de la plaza del campo central, discutiendo, hablando, y de repente, lo tengo aquí en la memoria, entra un señor, lo veo, bajito, regordete, calvo, y empieza a gritar en alemán, Johann, Johann, Juan, Juan, Johann, Johann. Corrió los 100 metros, llega a altura de mi tío, cae de rodillas, le abraza las piernas y lloraba como un niño. Bueno, mi tío mirando de levantarlo sin saber qué pasaba y no podía con él. Yo no tengo idea de cuánto duró, se me paró el tiempo. Lo miraba atónito. Al cabo de un rato se levantó y empezaron a hablar en alemán. Yo hablo francés, catalán, español, portugués, pero no hablo alemán. Y no entendía nada. Claro, estuvieron un rato, el hombre le acariciaba, le besaba, bueno, y al final se dieron un abrazo y el hombre se marchó. Y le digo, oye tío, ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es este hombre? Y dice, mira, este hombre era un partisano yugoslavo que estuvo deportado en Mauthausen, que me ha reconocido y se ha emocionado mucho porque me ha dicho que yo le salvé la vida. Hombre, le digo, pues debes estar muy contento. Y me dijo, sí, pero es que no me acuerdo de él. Yo me quedé parado, os he dicho antes que era un hombre que tenía mucha memoria. Me quedé parado y me dije a mí mismo, ¿cuántas personas habrás salvado para no acordarte de esta? Sí. Perdón. Pues mi tío, yo he vivido con él muchos años, soltero, me he casado bastante tarde y para mí ha sido mi segundo padre. De todos los sobrinos que tenía, me escogió a mí desde niño, que me conoció, y siempre ha estado a mi lado cuando yo he reflexionado en mis periodos de vida más problemáticos que he podido tener, siempre ha estado a mi lado. Me ha marcado más que mi propio padre. Tengo mi compañero Gilbert Tarragó que me dijo un día, porque él ha vivido con su padre, que también salió vivo de Mauthausen, una frase que a mí la he hecho mía porque lo siento también mucho. Me dijo, mira Enrique, nadie sale indemne de haber convivido con un deportado. Para imaginaros, yo he tenido conversaciones con mi tío muy largas, muy importantes, que rozaban la filosofía ya a un nivel que yo desconocía. Él me enseñó muchas cosas. En la simple vida, vivíamos en París. Yo le he visto recoger a una chica por la calle drogada que nadie le hacía importancia, nadie le daba importancia. La cogió, la asistió. Yo le he visto comprar un bocadillo para un hambriento. Yo le he visto, era un hombre hipersensible.
tengo que decir una cosa. He conocido a muchos deportados. No conozco colectivo más pacifista y que tenga tanto en horror la guerra como los deportados, por todo lo que han sufrido. Es una lección que yo he hecho mía y que mi tío me ha impregnado. Yo cuando en Barcelona, en una ciudad importante, se ven muchas cosas, y cuando veo personas con necesidad, me veo prácticamente obligado de asistirla, por lo menos de ayudarla, de preguntarle, de saber. Yo sé perfectamente, y esta es una de las lecciones que recibí, que yo no le voy a salvar a esa persona por darle de comer ese día. Pero hay una cosa importante que sí él sabrá, que hay gente buena aún en el mundo, que les puede dar una ayuda cuando lo necesiten. Son lecciones de humanidad. Son lecciones de humanidad. A mí me emociona, tengo este carácter, me sabe mal, me gustaría ser de estos tíos así, pero mira, soy como soy. Lo siento mucho y me perdonarán. Tengo la lágrima fácil. Es difícil contenerse cuando uno siente tan suyo todos estos problemas. Yo no soy pedagogo, no soy profesor, explico mis vivencias tal como las he sentido. Nací zurdo, soy de izquierdas, aquí soy un rojo en medio de un cuadro rojo, a lo mejor me veis, no me veis. Os lo digo así de claro. Y todo lo que hago y lo que digo es para poder concienciar a la gente que, a pesar de todos los pesares, de todas las dificultades, piensen en los deportados. No tenían esperanzas de vida, pero seguían adelante y así continuaron hasta el final. Fue la gran lección que nos dieron y que puede que nos ayude en un futuro que no deseamos. Bueno, pues muchas gracias. Mucho. Además, era lo que se trataba, la memoria. Dice estupendamente. Solo quería enseñaros una cosa. Esto es una postal enviada desde Mauthausen. En el año 42 les autorizaron para las Navidades enviar noticias a sus familias. La he tenido que plastificar porque el papel era malo y empezaba a perderse. Os puedo leer la tarjeta que envió mi tío a mis abuelos, a sus padres, que decía así: es una tarjeta para la Navidad de 1942. A mis padres y hermanos, no dudo. No llego a leerlo, tengo problemas de visión, léelo, por favor. A ver, un momentito. También tiene problemas de visión, ¿eh? También. A mis padres y hermanos, no dudo que son muchas las familias que dejaran escapar de sus ojos una lágrima de recuerdo a los seres queridos, que bajo un cielo extranjero esperan que las pasiones humanas integradas al cauce de la paz devuelvan a ellas la felicidad pasada. Yo deseo en estas Navidades tengáis esperanza y confianza para otras más felices. Vuestro hijo. Y para terminar, este es un librito que viene de Mauthausen, donde pone Revier Book, libro de enfermería, pero en el interior mi tío escribía aquí las canciones que se acordaba de su juventud. Generalmente son tangos en la época de Gardel, y aquí están escritos las letras de todas las canciones que he explicado. Esto es un documento único, histórico, como la tarjeta que guardo de momento conmigo, pero que irá a parar dentro de un tiempo al Museo de Historia de Cataluña, que ya tiene gran parte de los documentos de mi tío y que yo completaré con los otros que heredé de él.
Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues el testimonio impresionante de Enrique. Yo lo único que quiero decir es que, bueno, que escuché que hace un momento comentaba que él no era pedagogo, no era profesor, pero nos ha dado una lección impresionante y, bueno, y solamente, bueno, agradecerlo son pocas palabras. También agradezco el último objeto de tal, que no ha presentado aquí porque sí ha dado una tregua para reponerse uno un poco, ¿no? Porque, en fin, yo también soy sensible, ¿no? Entonces, en fin, hay que reponerse, ¿no? Y bueno, yo el enfoque que voy a dar a mi intervención va a ser diferente. Evidentemente no voy a dar un testimonio, porque un testimonio tan directo como el de Enrique no lo tengo. Yo sí tengo un testimonio diario de mi infancia, de mi juventud con mi padre. Mi padre fue, bueno, pues un hombre que entró en el Partido Comunista en Melilla, en la Melilla del año 47, 1947. Colaboró con la guerrilla, estuvo en la clandestinidad prácticamente de toda esa década hasta que llegó la transición democrática. Pero yo no me quiero centrar en esto. Digamos que eso yo lo tengo ahí de fondo. Eso ha sido, digamos, aquello que me ha constituido como soy. Y quiero, a partir de eso, y a pesar de todo, haré alusión a mi padre y a su libro y a La memoria derrotada, pero yo lo que quiero es hacer una reflexión a partir de eso sobre el tema que estamos aquí planteándonos, que me planteó Eugenio, que era el de la posmemoria. Es decir, dos cosas. Por un lado, hacer un breve repaso de la situación de la memoria en España desde la transición y, por otra parte, también decir algo sobre cómo se configura un panorama en el cual ya los testigos directos pues, están desapareciendo por ley de vida. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante eso? Entonces, una mirada reflexiva, yo que siempre me creo un poco demasiado emocional, pero bueno, voy a dar aquí un poco el contrapunto reflexivo. En fin, os lo voy a intentar. Respecto al estado de la memoria histórica en España desde la transición, después de, digamos, de la larga y caducidad de la ley de amnistía, bueno, que está ahí, yo lo he llamado un poco así como memoria histórica y transición, dos desajustes y una anomalía. Dos desajustes y una anomalía. Desajuste es un cierto eufemismo, pero bueno, vamos a seguir llamándolo desajuste. Hubo un primer desajuste, ¿no? En la transición española, que bueno, que como todos sabemos se construyó sobre varios consensos fundamentales. Un consenso fundamental, que luego uno clave, fue el del pacto de silencio. Un pacto de silencio que, bueno, que facilitase pues, la transformación de los poderes franquistas en poderes que en un momento dado se consideraban democráticos. Se podría decir, me parece bien, que ese silencio inicial constituye una especie de pecado original, ¿no?, de nuestro sistema constitucional, que luego ha ido surgiendo en distintos momentos de las últimas décadas, ha ido surgiendo ante la actitud, pues bueno, a veces vergonzante del Partido Popular y la actitud descarada o, digamos, reafirmativa de Vox ante esta situación. Ese primer desajuste yo lo viví, yo que, vamos, como el estudiante de filosofía que era en la Granada del año 75, 76, yo lo viví pues como, en aquella época llamábamos los estudiantes de filosofía, aquí hay algunos profesores de filosofía, lo llamaban una epogé. El palabra, perdonadme, la palabra griega, epogé, viene a significar una especie de paréntesis que se hace para poner en suspensión una realidad inmediata y poder hacer otras cosas y poder seguir hacia adelante. Entonces yo entendía en aquel momento que el olvido, ese olvido era un olvido en tanto que epogé necesaria, en tanto que paréntesis que había que establecer para poder seguir hacia adelante. Pero yo pensaba que era una epogé temporal, inevitablemente, no era una amnesia. Esa epogé era voluntaria y sobre todo en la izquierda, puesto que bueno, la derecha se había transformado de manera mágica de franquista en demócrata, y la izquierda bueno, pues constituyó esa especie de epogé, de paréntesis, una suspensión intencionada, válida históricamente, de la memoria en aquel momento. Sí me gustaría, por ejemplo, sí me gustaría intercalar algún recuerdo, en este caso ya personal. Yo recuerdo la primera, cómo me impactó, ¿no?, el primer homenaje a García Lorca, que se hizo ante Vaqueros, creo que fue pues, bueno, en el año 75, 76,
Estuvimos primero en Fuentevaquero, Vilatas, y luego cogimos un autobús y nos fuimos al Barranco de Biznar, ¿no? Y entonces en el Barranco de Biznar todavía seguía, aunque bueno, el lugar era un lugar de memoria impresionante, estábamos todos, bueno, sobrecogidos, pero todavía se vivía, o quizá era con lo que yo llamo la arrogancia de la juventud, pues yo lo vivía como un estudiante de 18 años con la alegría de decir, bueno, aquí estamos, pero no pasa nada, y estamos celebrando a Federico. Y entonces recuerdo un compañero del partido en aquel momento, pues me comentó, ya algo más mayor que yo, me comentó, dice, bueno, aquí hay cientos de muertos, estamos pisando sobre tumbas, ¿no? Aquello, bueno, el comentario a partir de ahí me llevó a plantear a mis compañeros, yo lo sabía, ¿no? Era algo que sabía, pero de repente esa epogé, ese paréntesis, se me abrió ante mis ojos de una manera que, bueno, que a mí me impactó. Y entonces yo, bueno, el saber que estamos entre muertos, el saber que aquello había que silenciarlo por ahora y que ahí estábamos solamente por Federico, me aguó, por así decirlo, la fiesta. Pero entendí que eso era un momento, si queréis, necesario, un sacrificio voluntario, si queréis, de aquel momento histórico que estábamos viviendo. Luego continuaré el argumento, que no se termina aquí, ¿no? Solamente decir eso, que exceptuando digamos, lo que es la izquierda rupturista en aquel momento y lo que era el movimiento libertario, la verdad, el movimiento anarquista, excluyendo esto, todos los demás, bueno, pues estábamos pensando que era necesario un ejercicio de generosidad tremendo. Y aquí aparece lo que yo llamo el segundo desajuste. El primer desajuste era respecto de, bueno, de una transición que olvidamos voluntariamente, aquel pasado, aquellas fosas sobre las que estábamos pisando en el homenaje a García Lorca, ¿no? Lo olvidamos. Pero el segundo desajuste viene, pienso yo, cuando, tiempo después, algunos compañeros de movimientos progresistas y tal hacen un juicio, quizá yo creo que demasiado banal, demasiado esquemático respecto de lo que fue la transición. Yo creo que hay que ser consciente de que el valor de la historia tiene que ser completada con el testimonio de la memoria democrática, de la memoria histórica. La historia, como algo aséptico, como algo meramente científico de laboratorio, no va a ningún sitio, sino tiene también el peso, el valor ético-político de la memoria. Me explico. Por ejemplo, si ahora mismo vemos fríamente, yo veo hay profesores de universidad o intelectuales, escritores, gente analistas, que mira la transición y dicen, bueno, la transición se podía haber sido más valiente, se podía haber aprovechado y haber profundizado en la ruptura. La memoria histórica también, en este segundo desajuste, tiene que servir para darnos cuenta que el proceso de transición fue muy, muy, muy frágil, muy frágil. Y fue un momento también muy complicado, y no voy a ir a los lugares comunes necesariamente, bueno, que todo el mundo conoce, como fue la matanza de Atocha, tremenda, o como fue lo de Montejurra, la matanza también, la masacre de Vitoria, todo aquello, ¿no? No vamos a ir ahí. Sino que también la memoria personal, es decir, recuerdo cuando, por ejemplo, el otro día comentábamos el tema de lo de Atocha. Cuando en la matanza de Atocha salimos los estudiantes de Granada a protestar, no nos encontramos con los típicos grises con el casco y la gorra, nos encontramos camiones de guardias civiles con fusiles. Vamos a ver, es decir, aquello que se pasearon durante todo el día por Granada para impresionar, para meter miedo. Es decir, de eso hay que ser consciente para que el frío análisis de la transición no se quede meramente en decir que aquellos que hicieron la transición, bueno, poco menos que vendieron, no. Ahí hubo una amnesia voluntaria, una generosidad sin límites por parte del esfuerzo de izquierda y también hubo una situación muy peligrosa, que en aquel momento estaba Videla masacrando en Argentina. No nos olvidemos, la dictadura de los coroneles andaba por allí. Es decir, fue una situación muy... Pinochet, efectivamente, fue una situación muy complicada. Por no hablar ya de Melilla, es decir, Melilla ya se puede uno hasta reír por no llorar. Es decir, el contexto histórico de Melilla, yo recuerdo, por ejemplo... Por citar 4 detalles pintorescos, ¿no? Es decir, Giorgio Almirante, que a algunos os sonará como el neofascista, un discípulo de Mussolini que fundó el movimiento social italiano, veraneaba allí. Si yo veía a Giorgio Almirante por allí, y su hijo era un matón fascista que con los niñatos de allí falangistas se paseaba, pamoreaba y montaba escenas en el parque ante los demás adolescentes. Es decir, Melilla no tenía nombre, es decir, allí te podías jugar
el tipo sí, cuando al atardecer arriaba la bandera, la ciudad se paralizaba. Si tú seguías andando porque ibas con prisa, te podían caer la de, bueno, o sea, aquello era peligroso. Y ya por último, yo he estado allí viendo lo que se llama la patrulla de castigo del tercio, de la Legión, que eran individuos que estaban cumpliendo una pena de prisión militar y era lo más parecido a una víctima de un campo de un lager, vamos, de un campo de concentración, ¿no? Es decir, cavando piedra con un tipo, con un legionario al lado con la metralleta. Es decir, esto es memoria que debe de añadir un factor memorialístico para que saber que no solamente un frío laboratorio de historia va a despachar banalmente la transición como una tontería. Hombre, yo evidentemente me hubiera gustado que fuese de otra manera, y porque todos, pero hay que recalcar lo que esto es así. Y recalcar el valor, sobre todo fundamentalmente, hombre, de la izquierda y en particular del Partido Comunista, todo hay que decirlo, por ese ejercicio de generosidad sin límites que tuvo. A veces yo creo que hasta más de la cuenta. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Y dicho esto, estos dos desajustes, ahora vamos a la anomalía. La anomalía sencillamente es consecuencia de todo lo demás, ¿no? La anomalía es que, que España es el único, como ya sabemos, el único país de la Europa occidental cuya constitución, cuyo sistema democrático no está basado, no está cimentado sobre un pacto antifascista. Esto es así. Entonces, somos una anomalía en el mundo de las llamadas democracias occidentales. Es decir, la memoria democrática ha sido ignorada y se carece de una política cultural y educativa antifascista, ¿no? Esto es un rasgo español, como diría aquel presidente del BBVA, un rasgo muy español y muy español, ¿no? Es decir, esto es una cosa que nos pasa a nosotros. Es decir, antes recuerdo a las chicas que estuvieron hablando, las estudiantes que antes, dieron un testimonio impresionante que decía que al llegar a Berlín se impresionaba de ver cómo había lugares de memoria, efectivamente. Es decir, somos un lugar anómalo. Es decir, en Francia, en Alemania, incluso en Italia, pues claro que hay muchísimos lugares de memoria. Hemos desembocado en una situación con una carencia de una cultura democrática y ciudadana básica, fundamental. No estamos hablando de mentalidad progresista, sino una base de cultura ciudadana fundamental. Carecemos de eso. ¿Por qué? Porque no hay memoria. No hay memoria y esa es la anomalía española. Por ejemplo, hay una cosa que sorprende mucho a esta derecha que tenemos en España. Por ejemplo, el otro día, o hace un par de semanas, con el tema de un colegio mayor, que salieron allí unos cafres y tal, unos chavales y tal, hubo una embajada, la embajadora alemana salió dando una nota de protesta por aquello. Es decir, eso es impensable, que un español, un embajador español en no sé dónde proteste porque hayan sacado una bandera con el pajarraco. Es decir, eso es impensable. Es decir, es decir, la embajadora alemana protestó, o por no decir aquella escena que tanto hemos recordado admirablemente, una mujer como Merkel, muy de derecha, muy neoliberal, sin embargo, que retiró una bandera de Alemania de un mitin, diciendo, no, esta bandera es de todos, no es del partido. Es decir, esas actitudes democráticas, de base, de fundamento, pues carecemos en este país. Entre otras cosas porque no ha habido memoria. Y cuidado con la memoria, digamos, posfranquista. No nos confundamos porque necesariamente no es olvido. A veces pensamos que hay olvido en la derecha. No. Lo que hay también es una memoria alternativa. Hay una memoria alternativa. Y una memoria alternativa que no es necesariamente, luego diré algo, no es necesariamente la de Pío Moa y toda esta gente, pseudohistoriadores y tal, sino que, es una memoria en la cual se ensalza y se equipara de una manera equidistante, se crea una equidistancia, ensalzando la transición como, el que todos éramos antes muy malos, ahora nos hemos puesto de acuerdo y los españoles por fin ya han dejado la lucha entre hermanos y tal. Entonces, cuidado con esta memoria que es bastante problemática. Y claro, así las cosas, los desajustes iniciales y la anomalía van evolucionando. Y entonces se produce un fenómeno que, extrapolo esto a la dimensión de la psicología, que se llama el retorno de lo reprimido. Ustedes me perdonaré, Freud habla en el psicoanálisis de un fenómeno muy curioso que es el retorno de lo reprimido. Es decir, cuando alguien psicológicamente va negándose, va queriendo negarse un deseo, un anhelo, algo, eso lo reprimes personalmente. Pero hay un momento que con el paso del tiempo, de manera inconsciente, vas somatizando, vas recordando
y hasta que de abajo arriba explota y aflora de una manera problematizante, casi seguro. Entonces, históricamente se produjo en España un poco el retorno de los reprimidos. Nosotros estamos allí, en Fuentevaquero, en Vilna, en Alfacar y tal, estábamos sobre tumbas, estábamos sobre fosas, ¿no? Estábamos sobre muertos. Eso al final, el retorno de ese olvido, esa epogé, si no se cierra en condiciones, va emergiendo. Y ahí es donde emerge también el valor del memorialismo, que en España empieza, no necesariamente de los políticos, desgraciadamente, sino a través, por ejemplo, de escritores, de literatos. Ahí está, ese Isaac Rosa, que tú lo valoras mucho, Isaac Rosa, también Javier Cercas, que ha sido injustamente denostado, y muchísimos escritores más. Bueno, por supuesto, Almudena Grandes, que os voy a contar, que aquí se le quiere muchísimo. En fin, ahí con la literatura, la novela, ahí va surgiendo, va rebrotando. Benjamín Prado, que también es amigo de ellos. El cine, efectivamente. Es decir, ahí va surgiendo. Y por lo tanto, ahí va la memoria. Y claro, para mí, el auténtico reproche que se podría hacer respecto de la transición no tendría que hacerse a los protagonistas, a aquellos, luchadores antifranquistas de izquierda, que ya desde el año 56 el Partido Comunista habló de la reconciliación nacional, ya en el 8º Congreso, años después, también lo relanzó de una manera potente. Es decir, no hay que reprocharle al Partido Comunista de aquella época, hay que reprocharle, yo creo, a la post-transición de las mayorías absolutas de los años 80 y 90, que esa asignatura pendiente dejaron que se pudriera y que luego el retorno de los reprimidos llega hacia arriba en forma irregular. Por lo tanto, ahí sí que veo yo un desajuste, más que un desajuste, una injusticia, y ahí sí que reprocharía yo. Ya no tanto a los militantes antifranquistas que generosamente cedieron, sino a la post-transición que se olvidó de manera, el calificativo, no tengo calificativo, de una manera que, injusta, por decirlo fríamente, mucho más de la cuenta. Ahora, vamos a ver, si no me regaña demasiado aquí Eugenio. Vamos a ver ahora lo siguiente. Yo quiero decir una cosa sobre la posmemoria ya. Esta es mi idea, mi reflexión sobre la transición. Sobre la posmemoria, muy rápidamente. La posmemoria tiene una serie de imposturas, una serie de peligros que se van creando. Ahora mismo que ya los testimonios directos pues cada vez se ven menos, ¿no? Entonces, ¿qué imposturas hay ahí? Bueno, hay fórmulas ideológicas que siguen y que las fuerzas memorialistas, las fuerzas progresistas no hemos sabido combatir o no hemos sabido contrarrestar. Hay fórmulas que están ahí, ideológicas, por ejemplo, un cierto fatalismo retrospectivo. Ahora explico lo que es una cosa que decía Paul Ricoeur. El fatalismo retrospectivo quiere decir que las cosas fatalmente, pensando en la República y en la España de los años 30, se dice, es que estaba la cosa muy mal y al final tenía que terminar mal. Esto es una cosa que hasta las mismas fuerzas progresistas a veces han incurrido en ello. Es que la estructura de clases sociales, la relación de fuerzas productivas, la relación de producción, finalmente era de tal forma que aquello tenía que estallar. Ese fatalismo retrospectivo, eso perjudica mucho a la posmemoria. Eso genera luego pensamientos burdos del estilo de la República era insostenible, todos cometieron excesos. Franco no era fascista, era militar, autoritario. Los crímenes de Franco no han sido tantos como los de la dictadura argentina. Solo he escuchado yo a un universitario, a un buen estudiante, decir, no, en Argentina sí que hubo. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? En fin. Y claro, este fatalismo retrospectivo genera otra impostura que es de las peores, que es la equidistancia. La equidistancia. Vamos a ver. No podemos normalizar la barbarie. Lo sucedido en Badajoz, en la desbandada, en las 13 Rosas, etcétera, eso no se puede banalizar. Tampoco vamos a ser negacionistas de que existió un paracuellos o de que había religiosos que los sacaban y los asesinaban. Eso no se puede negar. Ahora, no podemos olvidar una diferencia clave. Aquí no hay equidistancia de barbaridades. No solamente que hubo un golpe de Estado que generó la barbarie, no solamente hubo movimientos fascistas que estuvieron alimentando ese genocidio que luego se cometió posteriormente. Eso lo reconocía incluso Sánchez Maza en sus últimos tiempos y tal. Hay una diferencia clave y es que la violencia franquista responde a un proyecto planificado y programático propio de todo fascismo, y es la aniquilación quirúrgica del enemigo. Y eso estaba así.
Y había una planificación, no es un exceso una vez que empieza la guerra, no. Ahí hubo una planificación programada, una operación quirúrgica, y eso es propio de todo fascismo, y eso hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, de equidistancia, nada. La equidistancia lleva luego a situaciones esperpénticas y muy lamentables. Por ejemplo, nunca me olvidaré el bochorno, por llamarlo así, que sufrimos cuando vimos en un desfile de la Victoria, cuando era ministro Bono, que salió un señor de la 9ª compañía, la división Leclerc, que liberó París, acompañado a cierta distancia de un individuo de la división azul, un subiente de la división azul, que por otra parte yo lo he mirado por ahí, que hoy se puede ver, era una persona que ha publicado libros pronazis, es decir, no es una cosa anecdótica. Entonces, esa equidistancia, eso fue bochornoso, es decir, esa equidistancia no puede ser. Eso aquí en este instituto y en los colegios se explica de manera muy clara. Es decir, todas las personas son respetables en tanto que portadoras de valores inalienables, pero no todas las opiniones son respetables, evidentemente. Esto que es de primaria, este señor no lo vio claro. Entonces, ese señor que estuvo en la división azul yo lo puedo respetar como persona, pero aquello que representa no es respetable, lo siento. Por lo tanto, nada de equidistancia. Otra cosa también, por favor, que yo veo la impostura de la posmemoria. Hay palabras clave como libertad o fascismo que se devalúan. Si alguien le pega un empujón a otro, no es un fascista, es un tipo que le pega un empujón. Si alguien está en contra de la autodeterminación catalana, no es un facha. Es una persona que está en contra de la autodeterminación. Lo digo, por ejemplo, en el caso de Javier Cerca, en concreto. Es un caso que conozco que le están dando las del pulpo y es profundamente injusto. Es hombre un demócrata, por ejemplo, lo digo. Y bueno, y luego también cuidado con los límites, que otra idea de la posmemoria que no está claro es cuidado con la frontera entre el respeto a la libertad de expresión y el negacionismo. Yo soy de los que piensan, lo siento, que el negacionismo tendría que ser perseguible de oficio. Lo siento. Es decir, yo he vivido debate y tal, escuché solamente pocos políticos han defendido esto como una persona muy peculiar y muy sentida, que es ya muy mayor, Juan de Dios Ramírez Heredia, el diputado gitano, ¿no? Eurodiputado y tal, eso lo defendía a capa y espada. Y además lo defendió, me acuerdo, en un foro de memoria con los gitanos que eran víctimas del holocausto y tal. Es decir, es que yo puedo decir que esto es de esta manera o es de otra, pero lo que no puedo es negar la barbarie. Es decir, yo no puedo negar las 13 Rosas, no puedo negar Badajoz. Es decir, esto es así. De la misma manera que sobre el negacionismo y sus consecuencias penales, ahora, si queréis, podéis mirar el caso peculiar de Alex Jones, un individuo que ha negado una matanza en Norteamérica de unos niños y que ha sido condenado. Es decir, el negacionismo tiene que ser perseguible de oficio y yo lo pienso así. Porque una cosa es una opinión y otra cosa es negar un crimen. Ahí se está haciendo cómplice, en cierta manera, de ese crimen. Y ya por último, decir algo que yo creo que es necesario, por último ya como posmemoria, es necesario ubicarnos en un planteamiento en el cual la memoria no solamente sirva para recordar y saber que aquello existió, sino que tiene que, yo lo dije el primer día aquí un poco, lo apunté, yo soy de los que piensan que nos tiene que cambiar la mirada acerca de la realidad ético-política. Es decir, la memoria nos tiene que servir para cambiar. Yo considero que hay que reivindicar, en cierta manera, añadir, en cierta manera, la mirada de las víctimas como parte de nuestra mirada ético-política. Justicia y memoria son indisociables, yo pienso, desde luego. No solamente porque, ya os explicaré un poco esto de la mirada, justicia y memoria son inseparables totalmente, no solamente por el deber de la memoria, que yo que decía una de las 13 Rosas, que mi nombre no se pierda en la historia, sino que, la única justicia que queda, no normativa o judicial, la única justicia que queda es recordar. Vale, recordar, pero ese recuerdo debe de transformar nuestra visión de la realidad, incorporando también la existencia de las víctimas y, por lo tanto, hacer una crítica a la idea de progreso histórico. El avance histórico no tiene por qué pagar un precio en vidas humanas, no tiene por qué, o al menos si lo paga, no tenemos que de antemano presuponer que hay mercancía que es la vida humana como tal, para algo. Esto ya,
Los que me conocen, o en fin, yo recomendaría para esto es fundamental la visión de, bueno, aquí en España uno de los que han trabajado mucho, el otro día lo citó Eugenio, Reyes Mate, que es recuperando muchos textos de Walter Benjamin, fundamental para eso. Y ya terminando, me preocupa la posmemoria, pero hoy salgo un poquito menos preocupado después de escuchar antes el testimonio de los compañeros, todos estos profesores y de estas niñas que han estado aquí, ¿no? Que ha sido impresionante testimonio de ver que, bueno, que no todo está perdido. Es decir, es verdad que ahora mismo que ya se está perdiendo, el valor del testigo es increíble, no hay otra cosa como el valor del testigo, el testimonio del testigo. Pero el testigo, usando el doble sentido, tiene que dejarse también, el testigo dejar aquello a los lectores, a los depositarios de la experiencia de aquel sufrimiento, de la experiencia de las víctimas. Y aquí está, bueno, como eso lo han retomado estas alumnas que han estado aquí, estos profesores que han hecho una labor maravillosa, y entonces a partir de ahí no todo está partido. Es el camino que debe de seguir la memoria, pero cuidado, debe de seguir como relato, yo lo siento. Objetos sí, lugar de memoria, todos. Cuanto más lugares de memoria, mejor. Pero yo recuerdo Imre Kertész, por ahí tiene escrito, el húngaro, tiene escrito que Auschwitz es el espíritu de la narración. La narración es lo que nos llega, no olvidemos. En este tiempo de flashes de lo inmediato, que se decía de la inmediatez, hay que reivindicar como algo ya subversivo. Yo eso le decía, incluso riendo el otro día a Michel, dice, ¿y se roban un libro? Digo, pues habría que darle un diploma, ¿no? Sí, alguien que es capaz de coger y relatar, leer, contar. Eso es lo único que nos puede salvar. Y en 2 líneas os digo, lo leo. En resumen, el deber de la memoria es mucho más que un compromiso puntual o coyuntural. Significa repensar la verdad. Significa no reducir la realidad a facticidad, a los hechos, a los meros hechos. Es decir, es un modo radical de entender la realidad en la cual hay que repensar la política teniendo en cuenta la barbarie. Reconocer que también forman parte de la realidad las víctimas, los vencidos. Eso es fundamental. Eso está en Walter Benjamin, eso está también en Gramsci, cuando decía que hacer historia es siempre historia contemporánea, es decir, política. Decía Gramsci. A partir de aquí solamente líneas de reflexión. A ver si vemos de la misma manera, con los mismos ojos, el estadio de Qatar, o cuando miramos Irán, pensamos si condiciones objetivas o subjetivas, como en el plano internacional, y en fin. Y por último, buscad, por favor, el poema de Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero frente a un libro. Me ha dicho Loreto que os presente este libro recientísimo aparecido, que se llama Historias desobedientes, nosotros y nosotras. Ella va a hablar de este asunto porque hemos visto el testimonio de primera mano de alguien que estuvo oyendo, viviendo, trasladando lo escuchado de su antepasado, su tío y su padre. La reflexión de Antonio a partir de la visión que tuvo de sus padres. Una reflexión sobre la transición, la memoria y demás, muy interesante y muy oportuna. Y ahora vamos a ver el punto siguiente. Loreto Urraca se desafió, como tanta gente en Argentina. Esta historia desobediente, que también es la suya, es básicamente el resultado de comprobar que no todo en la familia estuvo bien. Loreto Urraca. Gracias, Eugenio. Y también quiero agradecer a Juan y como organizadores de estas jornadas de memoria en Sanlúcar de Barrameda por haberme invitado a presentar mi testimonio desobediente, porque como ya había presentado Eugenio, yo soy la nieta de un victimario franquista. Y en este sentido de la transmisión de memoria, yo también me ofrezco un poco el contrapunto, porque en mi caso no hubo una transmisión de memoria directa y oral de mi familiar,
sino que he sido yo quien ha tenido que ir reconstruyendo esta memoria a través de los documentos de Pedro Urraca, de mi abuelo, tanto documentos oficiales como personales. Y es que yo crecí en la ignorancia, en una ignorancia involuntaria, pero además doble. Ya hemos abocado varias veces en estos días que durante nuestra juventud en los institutos no se estudiaba lo que era el pasado, y eso nos hizo ignorantes de todo lo que ocurrió. De la República no se hablaba, franquismo, guerra, todo esto nada. Pero también en el ámbito familiar crecí en la ignorancia, no conocía a este abuelo Pedro Urraca, porque mi padre, que es el hijo único de Pedro Urraca y de una francesa, nos abandonó cuando yo tenía apenas 4 años, y en aquella época no existía el divorcio. El salir de casa significaba realmente desaparecer de mi vida. De hecho, mi padre regresó a Francia. Y yo, pues, hasta mis 18 años, lo único que sabía es que tenía un padre que vivía en Francia y que tenía unos abuelos que vivían en Bruselas, porque este Pedro Urraca trabajaba en la Embajada Española en Bélgica. Pero no sabía nada más. No preguntaba mucho, tampoco las respuestas que me pudieran dar eran más allá de aquello. Pero el mismo día que yo cumplí los 18 años, mi padre me llamó desde Francia. Quería conocerme y me proponía un encuentro. Vendría él a Madrid y además también quería presentarme a sus padres, que tras la jubilación de Pedro Urraca, pues la pareja había regresado a Madrid y se habían establecido allí. Bueno, tuve muchísimas dudas porque yo no entendía qué razón tenían en aquel momento por qué mostraban ese interés repentino en mí cuando no había recibido ni una sola llamada de teléfono por un cumpleaños, por ejemplo. Y además, con aquellos 18 años que te comes el mundo, pues yo no les necesitaba. Bueno, materialmente realmente no les necesitaba, pero emocionalmente tampoco tenía un interés especial o una curiosidad en conocerles. Pero bueno, al final me dejé aconsejar por mi entorno familiar y accedí a aquel encuentro que se produjo pues, un día de 1982. Fue cuando yo conocí a mi padre y a mis abuelos. Aquel primer encuentro no fue nada agradable para mí, tampoco lo fueron los que hubo después, que tampoco fueron muchos, puesto que yo intentaba siempre espaciarlos un poco, porque me encontré con 3 extraños, pero que tampoco mostraban, especialmente, ya hablo un poco de los abuelos, un interés. No había ni una emoción, ni un sentimiento, algo que me hiciera pensar pues, que había un mínimo de amor o de afecto, ¿no? Y pues por mi parte encontraba esa barrera y yo tampoco la quise traspasar. Entonces, en aquel momento para mí era casi más interesante demostrarle mi desprecio, diría incluso, ¿no? por su pasado que yo intuía desde luego franquista, porque no podía ser otra cosa que un franquista, si había estado tantos años trabajando de funcionario en una embajada. Entonces yo prefería mostrarle ese desprecio precisamente desinteresándome de su pasado, porque para mí representaban un pasado caduco. Aquel apartamento realmente emanaba un poco, era la imagen, ¿no? de lo que hubieran sido, ¿no? Como muy lúgubre. Me representaban ese pasado caduco del que en España no queríamos todos huir, ¿no? Entonces yo entré en bueno, y de hecho mi abuelo me pidió que si me dictaba sus memorias, y yo me negué precisamente porque no quería que me contara sus batallitas de la gente importante que había conocido o de los viajes que hacían, que era lo único que más o menos contaba, ¿no? Pero nunca
yo no le dejé. Entonces yo entré en la edad adulta al mismo tiempo que en España se terminaba la transición política, con esa doble voluntad de permanecer en la ignorancia. El pasado nos lastraba, queríamos todos avanzar hacia un futuro que se prometía, o que parecía que iba a ser más prometedor, ¿no? Yo pues quería formar mi familia, encontrar un trabajo, y en España pues había que afianzar la democracia y sobre todo conseguir la integración en Europa. Entonces, ya digo, aquel pasado pues realmente nos lastraba, y fue cuando se formó un poco pues ese pacto de olvido, ¿no? Yo al final encontré trabajo en el extranjero. Pedro Urraca murió en 1989 y yo realmente me olvidé ya totalmente de él. Hasta 2008. Yo había regresado ya a España y un domingo por la mañana me encuentro en El País con un artículo a 2 hojas en el que reconozco a una foto de Pedro Urraca. Y lo terrible es que venía con un titular demoledor: Pedro Urraca, el cazador de rojos. Claro, me llevé una grandísima sorpresa, porque lo que era incluso Francia no se había evocado en aquellas conversaciones. Y yo lo desconocía todo. Entonces, claro, me puse a leer el artículo con avidez. Aquel artículo lo que hacía era una reseña de una tesis doctoral, y es donde descubro que Pedro Urraca había sido un policía que habían destinado a la embajada francesa, a la embajada española en Francia en 1939, y que su cometido era realmente capturar a los máximos dirigentes políticos de la República. Y citaba casos concretos, pero es que eran desde sindicalistas hasta el presidente de la República, Manuel Azaña. Efectivamente no lo consiguieron capturar porque Manuel Azaña murió antes, pero estaban montando guardia en el hotel en donde estaba agonizando para ver si podía salir al hospital en algún momento y capturarle. Y citaba pues el caso del presidente electo de la Generalitat de Cataluña, de Luis Companys, a quien la Gestapo había detenido. Pedro Urraca lo había trasladado hasta Hendaya, y unos meses después Luis Companys fue ejecutado en Montjuic. Pero también había otros ministros, Julián Zugazagoitia, Joan Peiró, Juan Cruz Salido, en las mismas condiciones, capturados por la Gestapo y en España ejecutados, y todo con la intermediación de Pedro Urraca. Y además también en el artículo comentaba que a la liberación de Francia se le había enjuiciado en Francia, y Pedro Urraca había sido condenado a muerte por colaboración con el enemigo, es decir, por colaboración con los nazis. Claro, aquella primera sorpresa que yo me llevé leyendo el artículo me embargó un enorme sentimiento de vergüenza. De vergüenza porque descubría que yo era la nieta de un fanático que había contribuido a la muerte de otras personas por el simple hecho de tener unas ideas diferentes a las suyas. Pero además sentí también rabia, porque lo único que tengo en común con este Pedro Urraca es este apellido, que es tan sonoro y tan fácil de recordar. No somos familia, pero es sonoro y fácil de recordar. Y entonces yo intuí que por culpa de este apellido, cualquier persona que estuviera leyendo aquel artículo o que fuera poco después a conocer quién era Pedro Urraca, le vinculara conmigo mismo. Y yo sentía que en algún momento a mí me iban a cazar. Pero en aquel momento, aparte de esa vergüenza y de sentirme sucia por ser la nieta de quien estaba descubriendo que era este Pedro Urraca, no supe reaccionar y opté pues por no hacer nada. Con lo cual ni tuve
la fuerza de decir quiero saber quién es Pedro Urraca, ni prácticamente es como si me hubiera ocultado o intentar mantenerme en esa ignorancia y en ese olvido en el que me había criado y en el que la propia España habíamos estado en aquellos años. Pero efectivamente, 2 años después, estoy trabajando, recibo una llamada y directamente me preguntan que si soy Loreto Urraca, la nieta de Pedro Urraca Rendueles. Y claro, ahí me estaban demostrando que aquel vínculo se había hecho, porque la persona que me llamaba me comenta simplemente, no, es que he hecho una búsqueda de internet de apellido Urraca en España, me he puesto a llamar de uno en uno hasta que yo había respondido que efectivamente era su nieta. Y aquella persona era una periodista que estaba en aquel momento redactando un reportaje porque se cumplían los 70 años del fusilamiento de Luis Companys. Y me pidió que si quería contribuir a su reportaje dándole mi testimonio de cómo recordaba yo a Pedro Urraca de cuando yo era pequeña. Y Pedro Urraca jugaba conmigo, Pedro Urraca me sacaba de paseo, me mecía en sus rodillas y quería que yo le trazara un retrato humano de cómo recordaba a Pedro Urraca. Claro, le tuve que decir, me has topado con una familia totalmente desestructurada y esos recuerdos que tú crees que yo tengo, pues ni siquiera han existido, no se han producido esas ocasiones. Pero inmediatamente lo que sentí fue una enorme necesidad de desafiliarme, de públicamente desvincularme de este Pedro Urraca, de repudiar que era un franquista, de denunciarle como tal y sobre todo de marcar yo cuál era mi posición con respecto a ese franquismo, ¿no? Totalmente contrario a mis propias convicciones. Pero tenía que hacerlo de forma pública, con lo cual evidentemente contribuí a su reportaje sin poder darle aquel retrato humano que ella me pedía, porque yo en aquel momento, como no sabía nada de Pedro Urraca, pues no pude hacerlo. Pero claro, también aquel reportaje o aquella publicación, yo veía que lo que era el interés por saber ya lo que había ocurrido se había empezado a despertar ya 2 años antes con la primera ley de memoria histórica. Entonces la gente ya quería empezar a saber y cada vez más, ¿no? Yo era una de las primeras lectoras de aquellos artículos. Entonces yo presentí que podría haber otras personas que con toda legitimidad quisieran saber qué había ocurrido con sus familiares exiliados, deportados, y la primera persona que no sabía nada era yo misma, con lo cual tenía una necesidad tremenda también de ir a Barcelona a leer aquella tesis, puesto que era mi única fuente de información. Y claro, ahora yo también me interesaba el pasado, pero no había habido esa transmisión de memoria, ¿no? Total, que me voy a Barcelona a leer la tesis, estuve una semana encerrada en la universidad y allí fue cuando descubrí la magnitud de la represión al exilio y además ese afán vengativo del franquismo de erradicarlos a todos de cualquier medio, ¿no? Y lo que peor estaba leyendo de la tesis era el papel preponderante de Pedro Urraca en aquella represión, porque realmente era el responsable directo y el brazo ejecutor de ese sistema represivo que venía desde Madrid, pero él era el que estaba en Francia y el que lo llevaba a cabo. Entonces, en la tesis también había otro aspecto que se destacaba mucho, que era la estrecha colaboración que existía entre el franquismo, los nazis y la policía del régimen de Vichy o de Philippe Pétain, que es esta Francia que resulta de haber perdido la guerra y que queda aislada a lo que es la parte no ocupada por los nazis directamente en Francia. Los nazis permiten que haya un Estado francés
y el presidente es Philippe Pétain, pero no deja de ser un gobierno títere totalmente filonazi. Entonces, la estrechísima colaboración, sobre todo de las policías, no tanto a lo mejor de los gobiernos, sino de las propias policías, funcionaba de una manera tremenda. Y además, entre los franquistas y los nazis, en 1938 se había firmado un acuerdo secreto de las dos policías por el cual se comprometían mutuamente a entregarse a sus enemigos mutuos de una manera sistemática, inmediata y además con toda impunidad. Eso era un aspecto que era realmente novedoso de aquella tesis. Pero después de aquella semana leyendo aquellas barbaridades y comprobar ese papel que tenía mi abuelo Pedro Urraca, yo aún así me costaba tanto creerlo que decidí acudir a las fuentes de archivo que había utilizado el historiador, porque es que todavía no me lo quería o no lo podía creer, ¿no? Y entonces, a partir de la tesis, saqué una lista de cuáles eran los expedientes de archivo en donde más se iba a mencionar a Pedro Urraca y empecé mi propia investigación, que luego he ampliado ya con investigaciones propias, ¿no? Porque, puesto que esto no era nada más que leer los mismos documentos que había descubierto ya otro historiador. Pero luego yo sí he descubierto otros que me han mostrado otra faceta de Pedro Urraca todavía peor. Pero en mis consultas de archivos, ahí ha sido donde me he encontrado con la historia de España en persona. Es decir, miles de historias de personas anónimas que realmente pedían que se les sacara del olvido. Porque son las grandes olvidadas de todos estos ejercicios de memoria que hacemos, ¿no? Y además porque yo consideraba que eran las víctimas de Pedro Urraca y víctimas de esta triple colaboración en la que se perseguía tanto a exiliados como a resistentes franceses, en donde había muchos exiliados españoles, y también a los propios judíos. Además, había sido, pues eso, una historia totalmente ocultada durante el franquismo, porque no le interesaba, por supuesto, al franquismo que se supiera, pero también había sido olvidada a partir de la transición. Y a mí me parecía que era una tremenda injusticia que 40 años después de la dictadura y casi a punto de cumplir los 40 años de transición posteriores, todavía aquello injustamente se mantuviera en el olvido y en el silencio. Entonces yo quise desobedecer y romper ese pacto de silencio y de olvido y quise desvelar la historia personal de Pedro Urraca y así divulgar esa historia del exilio que se había quedado olvidada. Para mí lo importante era mostrar la verdad de la represión y por eso decidí escribir una novela. Quería que fuera una novela porque, como no soy historiadora, como la tesis además al final se terminó publicando y había otros libros de historia, yo lo que quería era llegar al público general. Y además, como no sabía, cuando decidí divulgar y escribir una novela, como no sabía si iba a ser capaz de terminarla y además de publicarla, pues lo primero que hice fue abrir una página web en donde, que se llama pedrourraca.info, en donde volqué toda la información sobre los perseguidos por Pedro Urraca, que él minuciosamente iba consignando en sus informes policiales que enviaba con regularidad a Madrid, para que precisamente fuera una herramienta mediante la cual quienes quisieran saber algo más sobre las víctimas de Pedro Urraca, pues lo tuviera a su disposición. Pero bueno, al final sí, conseguí también escribir la novela, terminarla y publicarla, se llama Entre Llenas, y en ella pues aparece la faceta de Pedro Urraca, esta triple colaboración, porque
funcionaba realmente en los dos sentidos. No solamente Pedro Urraca recibía la ayuda de la Gestapo o de la policía de Vichy para capturar a los exiliados, sino que Pedro Urraca también colaboró con esas dos policías en la búsqueda de resistentes y de judíos. Y concretamente mi sospecha, que la estoy fundamentando con mis nuevas búsquedas en archivos, es que precisamente Pedro Urraca tuvo un papel importante en lo que fue la captura del líder de la resistencia francesa, de Jean Moulin, y que lo capturó la Gestapo, pero es muy probable que, entre otras cosas, Pedro Urraca contribuyera, que solamente fuera abriéndole la pista, porque Jean Moulin tenía una compañera judía, compañera suya en la resistencia también, que se llamaba Antoinette Sage. Y Antoinette Sage era una inquilina en un apartamento que era propiedad de la suegra de Pedro Urraca. Entonces tuvo la mala fortuna de cruzarse en la vida de los Urraca, y ellos, persiguiéndola a ella porque supuestamente querían recuperar el apartamento que ella había dejado vacío al huir de París con la entrada de los nazis, pues eso fue lo que permitió poder localizar a Jean Moulin y que la Gestapo terminara capturándole. Y en eso es en lo que estoy ahora investigando. Solamente para terminar, quería decir que asumir que soy la nieta de un victimario franquista ha sido un proceso largo y doloroso, pero para mí también ha resultado ser una catarsis de la que he salido muy fortalecida, porque por un lado he completado mi identidad, desconocía toda la parte paterna de mi familia, ahora la conozco a fondo. Además me ha reforzado en esas convicciones totalmente contrarias al franquismo, a los fascismos, a todos los totalitarismos, sean del sesgo que sean, porque lo único que hacen es generar violencia e injusticia. Y además esa catarsis me ha liberado de llevar el peso de una culpa ajena, y ahora ya no me avergüenza llamarme Urraca. Pero además es que creo que como sociedad deberíamos hacer ese ejercicio de metabolización de nuestro pasado más reciente, porque eso nos permitiría superar la confrontación entre las dos Españas que todavía perdura, afianzaría realmente nuestra democracia y yo creo que conseguiría cerrar lo que fue la transición. Muchas gracias. He padecido que no transmitieron en muchas ocasiones por protección y por miedo. En el caso más concreto de mi padre, yo me pongo, claro, yo no lo he podido comentar con él, sí que vive y sí que ha sabido de mi recorrido de desafiliación, y él también ha padecido más o menos el suyo a su manera, pero yo me pongo también un poco en el lugar de este Pedro Urraca, siendo policía. Es mucho mejor por la seguridad de la familia no contarle al hijo que eres simplemente policía, porque luego el niño lo puede contar en el patio del colegio. Entonces, mi padre, me imagino que no supo lo que era realmente su padre hasta bien mayorcito. Y me han llegado ecos de que él también ha hecho ese trabajo de desafiliación. Lo que pasa es que, claro, mi padre ha vivido, de entradas, nació en Francia, se crió en Francia, luego terminó su educación en Bélgica, en España estuvo en realidad por pocos años y regresó a España, con lo cual su vínculo con la historia española es mucho más lejano que el mío, ¿no? Pero yo creo que ha sido también una cuestión de protección, tanto de un lado como de otro. Gracias.
¿Alguna cosa más? Entonces, me permitís, vamos a cerrar esta jornada. Entonces, si no hay más intervenciones, me vais a permitir que os explique cómo. Un minuto, Enrique quiere leer una cosa que es el manifiesto de Mahatma. Bueno, sí, yo solo quería puntuaros. El juramento de Mauthausen es un extracto que hicieron todos los deportados de todas las nacionalidades el 16 de mayo de 1945, una vez ya fueron liberados. Y dice así: he aquí abiertas las puertas de uno de los campos más duros y sangrientos, Mauthausen. En todas las direcciones del horizonte volvemos a nuestros países libres y apartados del fascismo. La estancia de largos años en los campos nos ha convencido del valor de la fraternidad humana. Todos fueron a sus países, menos los españoles. Fieles a este ideal, hacemos el juramento solidario y de común acuerdo de continuar la lucha contra el imperialismo y las excitaciones nacionalistas. La paz y la libertad son la garantía de la felicidad de los pueblos y la edificación del mundo sobre nuevas bases de justicia social y nacional es el único camino para la colaboración pacífica de los estados y de los pueblos. Queremos, después de haber obtenido nuestra libertad y de nuestra nación, guardar el recuerdo de la solidaridad internacional del campo y sacar la siguiente lección. Seguiremos un camino común, el camino de la comprensión recíproca, el camino de la colaboración en una gran obra de edificación de un mundo nuevo, libre y justo para todos. En recuerdo de toda la sangre vertida por todos los pueblos, en recuerdo de los millones de nuestros hermanos asesinados por el fascismo nazi, juramos nunca separarnos de este camino. Sobre las bases seguras de la fraternidad internacional, queremos construir el más bello monumento que nos sea posible de erguir a los soldados caídos por la libertad, el mundo del hombre libre. Nos dirigimos al mundo entero con este llamamiento a ayudarnos a esta labor. Viva la solidaridad internacional, viva la libertad. Este es el mensaje. Bien, muchísimas gracias. Después de escuchar a todos estos grandes hombres y mujeres que hemos tenido aquí estos días, se me viene a la memoria lo que ha dicho una de las chicas que nos precedieron. No sé si era Clara o María, que ha dicho, bueno, luego nos queda digerirlo todo. Ahora tendremos que pensar durante estos días, posteriormente, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido. Esto es tan intenso y que al final también nos recompense emocionalmente. Gracias. Momentito. Ahora tenemos que clausurar todo esto. Lo vamos a hacer con el canto, pero previamente, antes de comenzar, si quieres subirte para arriba, vamos a hacer lo siguiente. Se va a subir todos los miembros de este comité organizador: Luisa, Vicente, Juan, José Antonio, Nieves, Ifi, y creo que no se me olvida nadie más. Por favor, todos nosotros somos los que hemos estado un día detrás de otro intentando solucionar las dificultades que nos han salido, que no han sido pocas, pero que parece ser que no hemos tenido mala suerte porque hemos llegado hasta el final y muy bien. También vamos a darle a cada uno de los integrantes de esta mesa nuestra placa en el azulejo que hemos hecho para esta ocasión. Y además una copa con unos versos tricolores que nos ha grabado gustosamente nuestro amigo Diego Fariñas, que está ahí al frente,
y que me ha dicho, dilo a favor. Muchas gracias. Loreto Urraca Luque, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antonio Lechuga Montoya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Enrique Urraca de Diego, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, copa, por favor. Diciendo la pura verdad, es decir, ni canto ni toco, pero a mí no me importa. No lo tienen ustedes en todo caso. Y estoy, la verdad, que encantado de estar presente en esta jornada. Me parece, vamos, lo que he escuchado hoy, yo creo que ya sería casi innecesario decir más nada, ¿verdad? Sí, ha quedado patente la falta de memoria que tenemos como sociedad y lo necesario que es luchar porque no se olvide la injusticia histórica que hemos vivido, ¿verdad? Las clases trabajadoras. Entonces yo, para terminar de una manera un poco más musical la jornada, se me ha ocurrido recuperar algunas canciones de el insigne primer cantautor ibérico, el gran Chicho Sánchez Ferrosio, ¿verdad? Hijo, bueno, de Rafael Sánchez Mazza. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Y es también una demostración, quizás, de que hay esperanza para la humanidad, ¿no? No por tener un pasado, como sabemos, de cierta estructura, ¿verdad? No por ello la gente que nos sigue, pues tiene que seguir cometiendo los mismos errores. Y Chicho es un buen ejemplo de todo eso, igual que Rafael, un ser literario además, ¿verdad? Entonces voy a empezar con un himno que yo creo que es muy conocido por todas, es la canción de los gallos. ¿De acuerdo? Un momentito, Luis. Antes de comenzar, no va a ser que se nos olvide. Eso es cierto, tú, copa, y tú, azulejo. Bueno, la canción de los gallos, que como saben ustedes, dice tal que sí. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto
canto lo corre el viento, ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto. Gracias.